primero de todo, muchas gracias por, digamos, aceptar esta propuesta que iniciamos ya el miércoles pasado. Es una propuesta que a nosotros nos gusta mucho porque está relacionada con una exposición que aún no inauguramos oficialmente, ya les llegará la invitación. Sí está habilitada al público, o sea que aquel que quiera venir ya puede venir. Y justamente es una exposición sobre pioneras, se llama Miradas, ¿no? Pioneras de la arqueología uruguaya. La idea era un poco visibilizar justamente a muchísimas mujeres que han aportado al desarrollo de la arqueología nacional, y en ese sentido decirles que la exposición trata de ver primero de todo al género como un derecho humano, ¿no? Y luego, como les decía, visibilizar a numerosas mujeres. No las pudimos visibilizar a todas, ni vamos a contarles sobre todas. Sí tomamos en lo que es el desarrollo de la arqueología uruguaya, tomamos 3 cortes temporales, que pudieron haber sido otros, pero en esta instancia decidimos por estos 3, que una correspondería a lo que sería la primera mitad del siglo XX hasta los años 60, luego la década de 1970, y luego la década de 1980 ya con las primeras egresadas y con el desarrollo de la disciplina como profesión. Esta exposición, además, la exposición Miradas, es una exposición que si bien el guión museográfico y las museografías del museo, es una exposición que está realizada con investigaciones, textos y fotografías de diferentes instituciones e investigadoras. En ese sentido, han participado en forma colaborativa la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, la Dirección Nacional de Cultura, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias, bueno, el Museo Nacional de Antropología, las propias homenajeadas y las instituciones a las cuales pertenecen o pertenecieron, y familiares y amigos de todo, de los investigadores, de los homenajeados, de los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, es común en el Museo de Antropología que cada vez que inauguramos una exposición, lo hacemos con un ciclo de charlas, justamente con la idea de aumentar el conocimiento que hay respecto a la temática que abordamos. En ese sentido, el miércoles pasado, con la doctora Mariana Viera, de la Facultad de Humanidades, docente de Antropología de la Facultad de Humanidades, ella inició el ciclo de charlas justamente planteando el género, cómo hacer investigaciones a través de la mirada de género. Fue una charla por más interesante, donde desde aspectos y desde un desarrollo teórico de la disciplina, se vio cómo se ha ido desarrollando esta temática, en las ciencias sociales en particular, pero también justamente haciendo un recorrido por diferentes aspectos que pueden ser mirados de forma diferente cuando uno los cruza con la mirada de género. Esa primera presentación, que fue muy teórica, que estuvo excelente, no tiene mucho que ver con la que hoy vamos a tener, que en realidad hoy vamos a comenzar a hablarles un poquito de lo que fue el desarrollo de la arqueología en nuestro territorio, y bueno, con esa mirada de género, como les decía, y con la voluntad de visibilizar y homenajear a aquellas mujeres, no a todas, hubiera sido imposible, pero sí a algunas que fueron seleccionadas, luego diremos por qué, en este desarrollo de la arqueología que nosotros consideramos bueno, que su aporte ha sido invalorable. En este sentido, hoy empezaríamos con esa primera mitad del siglo XX. Me acompaña Marta González, del Centro de Estudio de Ciencias Naturales. Buenas tardes a todos. Así que bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo en forma de diálogo, en forma más común, más dinámico y un poquito más anecdótico que la anterior charla. Bueno, voy a compartir pantalla, Silvana, ¿puedo? Sí, sí, dale nomás. Bueno, nuevamente decirles que agradezco a todos los que están conectados. Veo, bueno, a homenajeadas, amigos, a colegas, a familiares de las homenajeadas también. Entonces, bueno, realmente creo que ha sido una linda convocatoria.
Perdón, no compartí pantalla. Ahora. Bueno, ahí está el título de la exposición. Un poquito lo que ya les decía, ¿no? Cuáles son los 3 ejes temporales que dividimos la exposición. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que sería la primera mitad del siglo XX hasta los años 60 aproximadamente. Esta es una imagen que tenía que ver con justamente es una imagen que nos ofreció Ana Cuesta del 8 de marzo del 2020, porque eso sí me olvidé decirles, esta exposición estaba pensada y diseñada para ser inaugurado en marzo del 2021, y bueno, y por motivos que todos conocemos, no pudo ser porque se cerraron los museos, además de otros espacios culturales, y bueno, ahora ya por suerte reenganchamos. En el desarrollo de la arqueología ha habido muchos aportes desde personales, ¿no? De muchas personas desde lo individual, pero también ha habido algunos hitos en lo que es este desarrollo que está relacionado con algunas instituciones fundamentalmente. Bueno, en primer lugar, desde donde nosotros entendemos que se comenzó a hacer arqueología de una forma sistemática y tendiendo a lo profesional, es desde el propio Museo Nacional de Historia Natural, que se creó en 1837, que hace unos años ya se cumplieron 180 años de su creación, y en el cual entre los investigadores que en el mismo se encontraban, ya hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, José Enrique Figueira fue uno de los pioneros y yo diría el padre de la arqueología nacional, ¿no? Luego el Museo Nacional de Historia Natural, en el transcurso del siglo XIX, pero fundamentalmente también en el transcurso del siglo XX, fue el centro de reuniones de numerosas instituciones relacionadas con la arqueología. Y desde allí se gestaron salidas de campo, congresos, academia. Entonces, bueno, el Museo Nacional de Historia Natural, perdón, que dije de antropología, el Museo Nacional de Historia Natural fue justamente uno de los centros y propulsores de lo que es la arqueología a la cual hoy hemos llegado. Después también tenemos algunas otras instituciones que si bien no estaban directamente relacionadas con la arqueología o su objetivo específico no era la arqueología, pero que sí igual de todas formas hicieron el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, por ejemplo, que sobre todo algunos aspectos de la arqueología histórica, ¿verdad? Algunos monumentos relevados, etc. En 1926 sí, ya tenemos lo que es la Sociedad Amigos de la Arqueología, y bueno, esta sí es una institución que si bien también tiene un amplio espectro, porque se dedica a muchísimas cosas, se dedica a la paleontología, a la geología, la numismática, etc. Pero bueno, como el propio nombre de la sociedad lo dice, se dedica a lo que ellos consideraban que era justamente a arqueología. Luego después tenemos algún otro tipo de instituciones relacionadas también con el desarrollo de la arqueología, no como centro de reunión, pero sí, por ejemplo, lo que fue el Instituto de Arqueología Americana, que se desarrolló durante más de 10 años en lo que es hoy la Facultad de Arquitectura. También tenemos lo que es la cátedra, un poquito después, de prehistoria del litoral rioplatense, de Pepín Muñoz, que se daba en la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, desde todos estos lugares justamente se promovió la investigación de diferentes aspectos considerados arqueológicos, ¿verdad? Y luego, bueno, sí, tenemos diferentes instituciones que sí han hecho un aporte específico hacia la arqueología, como por ejemplo en el 45 se crea el Centro de Estudio de Ciencias Naturales, al cual pertenece Marta actualmente. La Sociedad de Antropología del Uruguay, que originalmente se denominaba Sociedad Lingüística de Montevideo en el 48. En el 61, el Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos Americanos, Paul Rivet. En el 69, el Centro de Estudios Arqueológicos. Y estas instituciones están muy relacionadas a personalidades como, por ejemplo,
Olaf Blixen, Tadei, ¿verdad? Diferentes personalidades que han jalonado justamente la antropología y la arqueología en el Uruguay. Bueno, Petit Muñoz, como también recién les decía. Luego ya a partir de la década del 70, y en eso son las siguientes dos charlas que lo van a dar las compañeras del Laboratorio de Arqueología del Paisaje, que son Eugenia Villamarzo, Elena Sacone y Jimena Blasco. Ellas van a hablar justamente del CEA y de lo que es la creación de la carrera y las primeras egresadas. Entonces, yo en esto no voy a ahondar mucho más. Decir simplemente que en el 81 se funda el Museo Nacional de Antropología, entonces, por ejemplo, gran cantidad de las colecciones que se venían conformando durante fines del siglo XIX y el siglo XX por diferentes motivos y en diferentes épocas, comienzan a ingresar al acervo del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, y desde allí también entendemos que uno de los centros, digamos, de arqueología es el Museo Nacional de Antropología. Simplemente la división que hicimos para poder hablar. Como yo les decía, hemos seleccionado 12 homenajeadas en esta visión del desarrollo de la arqueología en el Uruguay. 3 corresponden a esta primera época, 4 a la segunda y 5 a la tercera. Acá simplemente mostrarles un poquito lo que les decía. El nacimiento un poco de la arqueología surge en el Museo de Historia Natural, de la mano obviamente de José Enrique Figueira, quien hizo una labor por demás loable en su época. Él fue quien en una instancia y dentro de lo que podríamos llamar el primer encargo del Estado hacia una institución dedicada a la arqueología, él es el encargado de confeccionar una colección y contenidos sobre lo que es la prehistoria y arqueología del Uruguay para ser enviados a la Exposición Histórico-Americana por la conmemoración de los 400 años del descubrimiento de América en 1892 en Madrid. Y bueno, y esos materiales, esto que están viendo acá es el pabellón, justamente, que estaba en el Museo de Madrid, donde había pabellones de todos los países latinoamericanos. Y esto que está acá abajo, es una fotografía de 1892, del propio pabellón de allí. Y no se ve mucho en detalle, pero la mayor parte de esos materiales que están allí son los que, por ejemplo, están en esta misma vitrina acá. Esta es una foto del Museo Nacional de Historia Natural de 1925, donde aproximadamente son los mismos materiales, porque son justamente los que había recolectado en ese momento José Enrique Figueira. Si hablamos de género, que era el objetivo de esta charla y de esta exposición, bueno, aquí no quiere decir que no existieran, no las hemos detectado, no hemos accedido a documentación, capaz que en algún momento sí, o capaz que algún otro colega tiene, pero en este momento no hemos encontrado algún tipo de documentación que hable de alguna mujer relacionada a este tipo de labor, digamos. Avanzamos unos años y llegamos a, como hoy les decía, 1926 con la Sociedad Amigos de la Arqueología. Acá sí, tímidamente podemos llegar a rastrear algunas mujeres, y digo tímidamente porque realmente la Sociedad Amigos de la Arqueología es por demás, como todas las sociedades de ese momento, de eruditos, absolutamente masculina. Y ay, ¿por qué no está la foto? Bueno, ahí había una foto, que no sé por qué no está, pero ahora se las busco. Una foto que era del doctor Gallinal, uno de los justamente integrantes de la Sociedad Amigos de la Arqueología, a caballo, excavando un cerrito con peones, con obreros. Y bueno, esa es un poco la idea de arqueología de este grupo, ¿no? Sí, el líder, digamos, o el dueño de la estancia, como era en ese momento, dirigiendo una excavación. Como les decía,
Esto es un relevamiento de las actas y de los socios. Y bueno, como en el 26, que cuando se funda, hay 55 socios fundadores, ninguna mujer. Recién en el año siguiente, donde aumenta al doble la cantidad de socios, hay 2 mujeres. Y realmente el rastreo de, por lo menos en las primeras décadas de la Sociedad Amigos de la Arqueología, de la labor de estas mujeres ha sido prácticamente invisible, o sea, casi ni participaban de las reuniones, o eran esposas o eran de algunos de los integrantes. Pero bueno, estas son las mujeres que hemos podido rastrear en la Sociedad Amigos de la Arqueología, y las que están en violetita son las que llegaron a desempeñarse en la directiva. Recién en el año 94, o sea, 20 años después de fundada la Sociedad Amigos de la Arqueología, una mujer ingresa como última vocal a lo que es la directiva. Y no es casual, la señora María Teresa de Pereira, que ni siquiera pudimos rastrear su apellido de ella, era la esposa de Armando Pereira, que era un pionero también de la arqueología, un coleccionista que había fallecido unos años antes, y entonces, en realidad, mi lectura un poco cruel, es que en realidad ella pasa a ser parte de esa directiva como una forma de no perder ese nexo con esa colección, que era una colección muy, muy, muy importante, ¿no? Pero en realidad María Teresa no la vimos participar en ningún tipo de actividad relacionada a investigación o algo por el estilo. Luego hay 2 mujeres más, Celeste Giray y Eve Giray. Y luego sí aparece una de nuestras homenajeadas, que es la arquitecta Violeta Bonino de Langut, que ella sí irrumpe en la Sociedad Amigos de la Arqueología en la década del 50, y ya rápidamente en las primeras actas está actuando, está investigando, está publicando. Y bueno, y es de, por lo menos en lo que hemos rastreado, de las primeras mujeres que hace una publicación individual sobre arqueología, que es, acá les tengo, a ver, no, que es justamente sobre el libro de Ameguino, y después publicó también sobre astas de ciervo perforada. Tiene muchísimas más publicaciones, ¿no? Pero les digo que estas son como esas publicaciones emblemáticas que hasta el día de hoy son de consulta en la arqueología. Y bueno, fueron de Violeta Bonino, y es una de las publicaciones pioneras de la arqueología realizada por una mujer. Luego, en el 45, surge el Centro de Estudio de Ciencias Naturales. La característica del Centro de Estudio de Ciencias Naturales y por qué lo elegimos para presentarlo, bueno, primero de todo porque está íntimamente relacionado con lo que es el Museo de Antropología. Yo no voy a analizar todas las instituciones que hoy les mostré, solamente les voy a mostrar, quise mostrarles justamente como 2 opuestos, lo que es la Sociedad Amigos de la Arqueología, que es una sociedad totalmente varonil, integrada por hombres, y luego lo que sería el Centro de Estudio de Ciencias Naturales, que si bien no deja de ser una institución, obviamente con un fuerte liderazgo masculino, como era la de Francisco Olivera, casi patriarcal podríamos decir, más o menos. Pero la diferencia es que en este Centro de Estudios de Ciencias Naturales, como Oliveras desde el año 43 era docente del Centro de Formación Normal de Señoritas María Estanero de Munar, donde se recibían de maestra, la mayor parte mujeres, entonces el Centro de Estudios tiene muchísimas socias que son estudiantes de magisterio o maestras. Entonces, aquí hay un cambio radical. Si bien a no todas les interesa la arqueología, porque justamente el Centro de Estudios de Ciencias Naturales es eso, ¿no? O sea, es mucho más amplio. Las salidas que se hacían eran para poder ver e investigar paleología, malacología, geología, pero también arqueología, y también había un registro muy importante, por ejemplo, de lo que podrían ser tradiciones rurales, como por ejemplo oficios,
rurales, hay un registro muy importante también, hay un relevamiento casi total de lo que es el medio rural, pero bueno, pero sí vemos un quiebre en que esta institución hay una gran presencia femenina, a diferencia de, por ejemplo, lo que era la Sociedad Amigos de la Arqueología, y con una participación activa. Entonces, terminando un poquito con este desarrollo de la arqueología hasta los años 50, 60, ¿cuáles son estas tres mujeres que seleccionamos para homenajear de este periodo? Bueno, una es Bel Clavelli de Oliveras, que pertenece justamente al Centro de Estudio de Ciencias Naturales. Una es Violeta Bonino de Langut, la cual ha transitado y ha intervenido en realidad y ha participado activamente en el Centro de Estudio de Ciencias Naturales, en la Sociedad Amigos de la Arqueología, pero también en las otras instituciones que yo hoy les mostraba, siempre activa, siempre participando en las directivas, y alguien que no perteneció, digamos, a ninguna institución en sí, porque, digamos, su esposo, que era el arqueólogo Carlos Maeso, él se manejaba en forma independiente, que es Leila Tuya de Maeso. Estas son las tres mujeres que hemos elegido de este primer periodo como para homenajear. Como les decía, no quiere decir que no hubiera otras. Estas han sido las que hemos podido recopilar más información. Y bueno, y estamos muy contentos también de darle un justo lugar, porque, por ejemplo, tanto en el caso de Leila como en el caso de Bel, y también así de Violeta, ellas no solamente han tenido que ver con el desarrollo de la arqueología en el Uruguay a través de la conformación de colecciones, sino que también han tenido muchísimo que ver con lo que tiene que ver con los acervos de los museos, porque ellas fueron las encargadas mayoritariamente de la conservación, el registro, la documentación de todas las colecciones que iban generando a los lugares a los cuales iban, en el caso de Leila con su esposo, y en los casos de Bel y de Violeta con las instituciones con las cuales participaba. Bueno, esto simplemente son dos leyes, una del 32 y una del 46, para darle un poco de contexto a en qué momento se movían estas tres pioneras, ¿verdad? Si bien el divorcio ya existía desde las primeras décadas del siglo XX en nuestro país, pero por ejemplo, en el 32 recién es que se puede empezar a votar y se efectiviza en el 38. En el 46 es cuando se equiparan los derechos civiles de las mujeres a los derechos de los hombres. Es decir, la participación de estas mujeres en estas actividades no debió de haber sido sencillo, ¿verdad? Fue justamente una búsqueda de poder encontrar un lugar que tal vez no fue nada sencillo. No es el principio del siglo XXI, ¿verdad? Con respecto a Leila, como les decía, Leila junto a su esposo recorrió gran parte de sitios del litoral y ¿cuál es, para nuestro entender, su mayor aporte? Bueno, primero de todo es esa conservación que hizo de la colección, que junto a su esposo estuvieron conformando durante décadas, y dos publicaciones que hasta el día de hoy también son de cabecera de muchísimos arqueólogos cuando empezamos cualquier investigación en búsqueda de antecedentes. Una es la de investigaciones arqueológicas, que la hizo Leila posteriormente al fallecimiento de su esposo, en el año 77, ya había fallecido hace unos años Carlos Maeso, y ella recopila una cantidad de documentos inéditos y los publica, y luego ya en el 80, ella misma de su autoría hace una publicación sobre cerámica indígena de la República Oriental del Uruguay. Estas fotos, que fueron todas cedidas por la colección Maeso, hace unos años, es propiedad de la Comisión Nacional del Patrimonio, la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de la Nación. Está momentáneamente una parte acá en el Museo de Antropología, pero la idea es el traslado hacia Mercedes, de donde justamente era oriunda Leila. Y esto que están viendo acá abajo son fotografías del Museo Maeso, que hoy funciona en lo que es Villa Soriano. Y bueno, simplemente mostrarles esto de cómo cuando era joven, junto a su esposo, conformaron la colección,
la muerte de su esposo, ella funda el museo en el Cordón Carlos Maeso. Y bueno, y luego con toda esa documentación y todos esos materiales que ella tanto justamente custodió y registró y documentó, es que hoy se conforma lo que es el Museo Maeso en Villa Soriano. Y ahí, bueno, unas imágenes como los morteros han ido pasando hasta que hoy tenemos la suerte de verlos en exposición. Bueno, me voy a apurar porque, uy, sí. La segunda homenajeada es Violeta Bonino de Langut. Violeta Bonino, como les dije, es una mujer que realmente creo que ha sido excepcional en el desarrollo de la arqueología. Ella se dedicó a muchísimas disciplinas, a la arqueología. Acá está en el centro, justamente en uno de los campamentos en Cañada Saldaña, en el año 53, con el Centro de Estudio de Ciencias Naturales. Ella era asidua concurrente, también de otras instituciones, como les decía, pero también era docente de la Facultad de Humanidades, en la vieja facultad que quedaba en Ciudad Vieja. Se le hicieron notas. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito más, porque justamente con Marta, que Marta conoció a Violeta, y ella nos va a contar algún tipo de cuestión más personal que hacen al perfil justamente de Violeta como investigadora, pero también como persona. Violeta, como les decía, es de las pocas mujeres que hace publicaciones, ahí en el 57 ya sobre las antigüedades indias, como les decía. Luego informes, al ser su formación en arquitectura, ella también trabajó mucho con el tema de edificios, con construcciones históricas. Ahí, por ejemplo, junto a Baucero, ¿no? Un informe sobre la Puerta de la Ciudadela. También sobre diferentes objetos que ella iba conformando en sus diferentes salidas. Y bueno, y la he podido rastrear en congresos, en conferencias, o sea, una persona realmente por demás activa y siempre dejando documentación al respecto. Y finalmente, ya me apuro un poquito más, dentro de lo que fue el Centro de Estudio de Ciencias Naturales, ahí a caballo vemos a Bel Clavelli, que es la tercera homenajeada, y contarles que ella también no solamente ha sido muy importante en lo que tiene que ver con la conformación de la colección más grande que hay de arqueología del Uruguay, que es la colección de Francisco Olivera, pero de la cual ella fue obviamente una parte muy importante, sobre todo en lo que les decía, en lo que es la documentación, el registro, la conservación. Llegó a ser, que hoy no es habitual, no es algo que hagamos, pero llegó a hacer restauraciones de algunas piezas. Por ejemplo, lo que es nuestra pieza emblemática del museo, que es el Ñacrutú, fue restaurada por Bel Clavelli. Y bueno, y fue en el año 81 cuando se conforma el Museo Nacional de Antropología. Fue la primera directora que tuvo el Museo Nacional de Antropología. Y ahora con Marta vamos a hablar un poquito más sobre Violeta y Bel. Así que ahora pongo otro. No sé si aquí quiere hacer alguien algún comentario. Pude haberme. A ver, esto fue un resumen muy acotado. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, o hay mucha gente que sabe mucho más que yo de la historia de la arqueología. Así que no tengan ningún problema. Al contrario, si quieren, también veo familiares, si quieren aportar algo, decir algo, encantada. Karina, Sí, acá Verónica. No es ninguna pregunta vinculada a la arqueología, solo preguntar si ella fue la primera directora que tuvo el Museo de Antropología. Fue la primera sí. directora. Mirá, Debe de haber sido la primera directora de un museo mujer en todo el Uruguay. sí, mira, yo con Andrés Aspiro, que es el director del Museo de Historia Natural, perdón, del Museo Histórico, perdón, estamos buscando documentación, porque yo estoy segura que Bel fue la primera directora de un museo nacional. Sí, sin Hay duda. una directora que puede ser del Museo Histórico, que haya sido un poquito antes, pero estamos por eso, estamos buscando ahí documentación, a ver
Pero yo estoy casi segura que fue Belsi la primera directora de un museo nacional mujer. No sé, capaz que los que son un poquito más grandes lo tienen más claro, pero no me acuerdo ahora el nombre de la directora del Museo Histórico que me decía Andrés que podría haber estado allí medio en paralelo. Interesante. Pero bueno, estamos ahí. Pero sí, sí, es muy importante eso. Sí. Es más, es un museo nacional que se inaugura con una directora mujer, cosa que no es común. No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, entonces ahora voy a compartir otra presentación. Y a ver si vemos a Marta. Y ahora, No importa si no es. bueno, les voy a contar un poquito de Marta. Un segundito, que tengo por acá. ¿Por qué te quedaba esa? Sí, estaba esa por ahí. Bueno, les cuento que ahora no encuentro el apunte de Marta, pero bueno, más o menos lo sé. Marta igual me corregirá que está acá al lado. Marta es actualmente secretaria del Centro de Estudios de Ciencias Naturales, esta institución que fue fundada en 1945 en torno a la figura de justamente de Oliveras, y la cual tenía por cometido justamente a través de campamentos y excursiones recorrer casi todos los sitios arqueológicos del Uruguay y otro tipo de sitios también paleontológicos, malacológicos, y en su momento, ahora veremos que luego de hace unas décadas ya no, pero bueno, se fueron conformando importantísimas colecciones en estas diferentes disciplinas que yo les decía. Marta, a su vez, trabajó durante más de 35 años en lo que fue... El Instituto Geológico de Uruguay fue Dinamige. Yo estuve en Dinamige, sí. Ahí está. Yo fui la directora de la división minería. Perfecto. A su vez, Marta también tiene estudios en magisterio, estudios en paleontología, en geología y en malacología, cuya justamente profesora fue Violeta, sí, en humanidades. En humanidades. Entonces, y bueno, y esto que estamos viendo acá es un poquito lo que... ese mapa, por ejemplo, que ven allí, es uno de los mapas que hacía Bell, que además Bell, yo no lo dije porque era fundamentalmente artista. Sí, muy dibujante y pintor. Exactamente. Sí, restauraba, era un artista. Era un artista. Ah. Entonces yo ahora le voy a hacer una serie de preguntas a Marta, así Marta nos cuenta un poquito cómo fue esa relación y cómo fue que conocía, y un poquito que nos cuente de esa época un poco diferente a lo que... Sí. ¿Quiere que cuente de Violeta o que cuente el campamento de... Mira, primero vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. ¿Cuál fue, si bien las fotos que ahora yo les estoy mostrando son anteriores, son de la década del 30, Marta ingresa en el 75 aproximadamente, Marta ingresa al centro de estudios, y ahí ya tanto Bel como Violeta como Francisco Olivera ya eran un poco más grandes, ¿no? Pero igual estaban totalmente vigentes y dinámicos porque realmente tuvieron un dinamismo. Entonces, contanos, Marta, un poquito cuál fue tu primer campamento en el centro de estudios. Mi primer campamento fue realmente, fue un campamento, yo fui entusiasmada, era pleno verano, pensaba una cosa que no sabía lo que era, pero cuando llegué, estaba una lancha esperándonos, Crito Asensio era, manejada por un muchacho moreno, bello, maravilloso, lugares preciosos. Cuando llegamos al campamento, aquello era inhóspito completamente, un calor suficiente. Era por esta zona, ¿verdad, Marta? Era ahí en esa zona, cerca, en Villa Soriano, pero no en Villa, era Rincón de la Higuera. Y bueno, en esos días que estuvimos ahí, se encontró Francisco Olivera, el profesor, encontramos ahí entre todos, pero yo creo que ya sabía él
un enterramiento y se empezó a trabajar. Pero ¿qué pasó? Nos vamos un domingo, salimos con la idea de ir a varias islas, entrar en las islas y seguir, pasar por Caracoles, seguir todo por el Río Negro, ir por el San Salvador, llegar a Dolores, Uruguay. Bueno, habíamos bajado un grupo, casi todos habíamos bajado, uno por una cosa y otra por otra, en la isla de los Caracoles. Y estábamos trabajando en un momento determinado, se despertó un viento y una tormenta impresionante, y quedamos ahí, los árboles pegaban en el suelo, era impresionante aquello. Y el profesor Olivera estaba en el barco, bueno, lo sacaron como pudieron, y empezamos una caminata, la lluvia, el viento, y fuimos hasta la estancia Morgan. La estancia Morgan nos atendieron como pudieron, porque no estaban los dueños, y en un jeep nos llevaron hasta los vencimientos de los ranchos, que eran los viñedos. Bueno, ahí en los ranchos había un lugar de comprar, se compró un poco de pan. Seguimos, y había unos mosquitos impresionantes, y íbamos todos en fila porque ya se venía la noche. Llegamos a la costa de una casa de pescadores y había una lancha con el pescador. Entonces éramos 26 y se empezó, y dice, bueno, yo los paso hasta Villa Soriano. Entonces iba pasando de cuatro, y entonces el profesor Francisco Olivera nos dijo, tú y yo nos quedamos. Así que yo fui de las últimas que pasé, con el profesor y con el hijo. Francisco también se llamaba, el hijo de Olivera. Bueno, pasó así, y cuando llegamos, cuando nos tocó a nosotros, era una noche hermosa, ya no llovía, era una cosa preciosa cruzar aquel río, con el tintineo de los remos en el agua y aquella luna divina. Bueno, y cuando llegamos a la costa, estaban todos los del campamento esperando, con faroles y todo. Bueno, llegamos al campamento de noche, fue una cosa preciosa. Pero la idea era esa, así que no hicimos ese viaje ese día. Lo volvimos a hacer después, el otro año que vino, lo hicimos todo el viaje correcto hasta ahora. Bueno, realmente es un placer, sobre todo si hay gente de arqueología, escuchar a Marta hablar de todos esos lugares que por lo menos yo solo he leído en varios libros. Es impresionante, ¿no? Realmente creo que fue una fortuna haber conocido esos lugares antes de... La verdad que sí. Además, los campamentos de centro de estudio no eran campamentos, no íbamos donde pudiéramos, no había nada, comodidad de ninguna especie, había que regresar con lo que había, pero era tan lindo, las noches, la guitarreada, el profesor ponía todos los que se había encontrado sobre las mesas, y nos mostraba, bueno, esto tiene esta lasca, esto, era hermoso, la verdad que era hermoso. A mí me formó, siendo ya grande, pero me formó de una forma muy distinta con respecto a todo lo indígena, lo que es la vida natural, no había rollo que nos fuéramos, era una maravilla. Y con respecto a ese de Arroyo, tú me contaste alguna anécdota relacionada con Bel y con Violeta en otro sitio, no allá en Rincón de la Higuera, en otro sitio, en Aparicio. Sí, fue en el Arroyo Aparicio, que fuimos un mayo. A Pancho, bueno, pero yo dije Pancho porque nosotros le decimos. Está bien. Dijo que él tenía un conocimiento que algo había en ese Perdóname, estamos hablando de un arroyo que queda en Canelones. Ahí está, es un afluente del río Santa Lucía, cerquita de San Ramón. Sí. Entonces fuimos con el doctor Benzano, el contador Benzano puso el jeep y fuimos. Con Pancho, Bel, yo y Benzano. Fuimos ahí. Bueno, y estamos caminando. Había como una quilla en medio del arroyo, que era de arena, que a veces se forma, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, ¿no? Pero se forma una quilla. Y íbamos caminando por ahí, y de repente, mira
miramos para abajo y había un enorme hueso. Y bueno, Violeta, que era divina, mujer maravillosa, una gigante mujer, preciosa, y yo la quise muchísimo y la quiero igual, porque fue mi profesora, fue maravillosa, era una gigante mujer. Y se tiraron las dos al agua y empezaron a sacar, a retirar la arena con muchísimo cuidado porque, claro, se componía eso, el hueso y había que sacarlo entero, si no, el profesor nos mataba a todos. Entonces se vino en la noche, hacía un frío impresionante. Y le decíamos, Bel le dice, Pancho, mira que no podemos sacarlo, no podemos sacarlo. No, nos quedamos. Entonces nos fuimos hasta un tambo que estaba en un barco que nosotros había, y nos quedamos esa noche como pudimos, nos quedamos con lo poquito que habíamos llegado para comer el mediodía, bueno, nos sacamos ahí, nos saciamos un ratito y dormimos como pudimos. Y bueno, al otro día, a las 7 de la mañana, fuimos de vuelta y se metieron al agua y se habían secado la ropa que llevaban puesta en el fogón que había. Y ahí se volvieron a mojar. Entonces ahí sí se sacó todo y se habían traído las cajas, el jeep, se cargaron las cajas y ella entusiasta, Violeta era maravillosa porque ella era entusiasta, se reía, siempre estaba feliz. Y Bel era una fortachona, una gran mujer, pero tenía una voluntad de oro. Y entonces nos llevaron todo, bueno, ahí mismo lo envasamos todo, lo metimos, pero yo no cabía en el chip. Así que tuvieron que llevar a mí a San Ramón, me dejaron en San Ramón en la plaza, yo esperé a algún ómnibus que viniera, y ahí se fue todo. Después ellos vinieron juntos para acá. Pero fue un día realmente hermoso, precioso, una belleza, que tengo un recuerdo tan lindo de esas cosas, porque además Violeta era una mujer, Bel era más fuerte, más rígida, pero Violeta era tierna, cariñosa, una mujer, yo diría que era una mujer completa, porque además de ser científica, tenía ese corazón y esa caricia con una palabra siempre, maravillosa persona. Además, eran todos maravillosos. Muy bien. Ahora, pasaste un poco de frío, pasaron todos frío, aparte mojados. Dormí toda la noche, frío infernal. Y contame algo, por ejemplo, cuando llegaron acá, el museo de Antropología que se crea en el... aprovecho de decirles que este año se conmemora 40 años de creación del Museo de Antropología, así que estén atentos a nuestras redes y a nuestras web, porque vamos a hacer varias cosas. Decirles que cuando se crea en el 81 y ustedes trasladan las colecciones para acá. Desde la casa de Santo venimos para acá. Ahí está. Y estaban restaurándolo. No, esto no había nadie restaurando nada. Está horrible esto como está. Había estado una escuela de niños, no sé qué había. Pero estaba todo mal. Pero Bel inmediatamente hizo divisiones de gente trabajando. Unos trabajamos en las cajas, otro con las sillas, arreglamos, ha hecho cantidad, a ver, venían muchísimas mujeres, varones también, claro, estudiantes, estudiantes, y muchas mujeres que ayudaron, pero él organizaba todo, pero había hasta todos rotos, los vidrios, ella restauró los vidrios, había un salón allá atrás de todo que se llamaba El Val, que era hermoso, con unas preciosidades de vidrio, pero estaban rotos y pintaba ella con un pincel, pintaba, doró, traía pinturas. Y acá en el salón principal faltaban unos ojitos que eran como unos rubíes del medio de los vitroes. Y ella dijo, no, eso no puede ser, sismó todo el tiempo, hasta que se averiguó, no sé cómo fue, pues yo no sabía esas cosas. Ella averiguó y se fue con Antelo, la amiga de ella, a Buenos Aires, y consiguió y trajo todas esas cosas que faltaban, y restauró todos esos ventanales,
que quedaron tal cual eran, hermosísimos. Pero ella hacía todo, ella hacía la división de los trabajos, estaba acá. Es decir, la casa esta era su casa. Ellos venían acá para la mañana, después de las 2 de la tarde llegábamos todos nosotros, en verano, y hasta las 6 de la tarde, y esto era siempre trabajo. Así que esto es el alma de ellos. Y acá yo entro al museo y veo a Pancho y a Abel, y a Violeta, y a todas esas preciosas gentes que fueron gigantes, mujeres gigantes, y gente con una idea así puesta en la que adoraban el país. Y además, Pancho y Bel adoraban todo el país, querían su tierra. Y realmente uno mamó todo eso que ellos nos dieron a tomar. Qué bueno. Ah, acá está Violeta también. Ah, Violeta, sí. Ah, cuando fuimos a Cerro de la Aurora, Violeta se había perdido. Y nos íbamos. Entonces Pancho dijo, no, nos vamos porque Violeta no se pierde. Entonces todos decíamos, ay, pobre, ¿dónde estará? Pero Violeta era una persona que cuando sentía algún rumor de que en algún lugar había algún yacimiento, ella se acercaba de alguna manera para encontrar. Entonces empezamos a salir, se iba al Cerro de la Aurora, en Rivera, y empezamos a la estancia de la Aurora, estamos muy sentados, Violeta, con el estanciero, y lo más bien tranquila, tomando un refresquito, que ya había ido a todas las cañadas, había mirado todo donde había cosas para volver. Ella era así. Y tú me dijiste que Violeta, por ejemplo, siendo docente, a ti te habían inculcado... Ah, sí. Yo fui a la Facultad de Humanidades, que no sé cómo fui. Porque yo estudiaba ley, estudiaba magisterio, estudiaba de todo. Y ella llegaba y se iluminaba el salón. El salón enorme era. Tuve un poquito tiempo ahí, porque después se mudó. Pero ella nos enseñaba prácticamente. Traía un trocito de algo y nos decía con mucho cuidado, mirado. Pero hicimos un campamento con ella en las barrancas de Quillú. Y ahí ella como que nos enseñó cómo se encontraban las cosas, cómo se trataba a todo ese material que había sido o animal o también de los indígenas, porque ahí se encontramos en Santa Ana, una vez fuimos con ella y conseguimos unos corazoncitos negros, carrios negros pequeños, preciosos, ¿sabes? Así que ella era el alma de toda. Y entonces yo desde ahí, yo ya quedé como flechada. Y qué casualidad que yo entré en el Instituto Geológico de Uruguay, que estaba Méndez Alzola, que era el director, porque era de suelo, él era el director de suelo. Y ella venía casi todas las tardes a trabajar con él ahí, y así que yo seguí con ella siempre mucho tiempo, ya tomamos besitos juntos y todo en la tarde. Así que muy feliz. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo que me hayas preguntado todo eso, porque la verdad que eso lo tiene en el corazón y a poca gente se lo puede decir, porque la gente no entiende a veces esas cosas, ¿no? Bueno, me alegro mucho de que este lugar que tú lo conocías hace mucho tiempo, pero bueno, que hoy puedas realmente recordar y removinar. Además que es mi lugar, es mi lugar. Bueno, me alegro mucho. Bueno, esto simplemente es una forma de traer algún tipo de vivencia, ¿no? Que hoy puede parecernos lejana, pero bueno, con cerramos este homenaje en principio a estas tres primeras mujeres que consideramos que han hecho un aporte muy importante al desarrollo de la arqueología profesional, ¿verdad? En otro momento, en otro contexto, con otras características, pero que su sumatoria es en lo que hoy estamos. Me gustaría escuchar
consultas, preguntas, correcciones, porque posiblemente no hay muchas omisiones y tal vez algún dato que esté errado o erróneo. Pero bueno, adelante. Hola. Bueno, Karina, quería agradecerte y mucho las palabras también de Marta y todos esos recuerdos que prácticamente desde que fui muy niña yo siempre acompañé a mamá desde los campamentos del centro de estudios hasta la acompañaba también a lo de Arredondo cuando eran las reuniones de arqueología. Y siempre estuve con ella y bueno, se agradece que la hayan recordado y fueron muchos años muy interesantes en los cuales uno, aunque fuera como acompañante, aprendió mucho, ¿no? Incluso después yo también me casé con un biólogo, así que seguí manteniendo todo el contacto desde bueno, el museo hasta la facultad, los diferentes departamentos. Así que, bueno, agradecer toda la labor y mucho las palabras de Marta que me reconfortaron mucho. Hablo también en nombre de mi hermana que anda por ahí. Y bueno, muchas gracias. Bueno, lo dije al principio, esta exposición y estas charlas no hubieran sido posibles sin la participación de muchas de las homenajeadas y de la familia de las homenajeadas. Así que bueno, en realidad nuestro agradecimiento a todos. Bueno, alguna cosa me debe haber faltado, porque fue un resumen muy grande, así que a ver, o alguna cosa que dije mal, alguna fecha ahí que me comí con toda seguridad. Permiso, quisiera participar. Soy Juan Ignacio Gil, ya nos venimos conociendo con ustedes, con la gente del Museo Nacional de Antropología. Nuestro campo es la historia de la medicina y esto se conecta con ustedes porque la historia de la medicina se concibe hoy como un campo de la historia de la ciencia. Y la historia de la ciencia incluye naturalísimamente a la arqueología, que tiene su propia historia y que yo desconocía prácticamente todo. La Sociedad de Amigos de la Arqueología tiene esa revista que sí la conozco y es una revista excepcional. Y ahí ya entra un pequeño punto, pero importante para continuar la historia de la arqueología en el Uruguay, porque los historiadores de la ciencia han definido que una disciplina científica se consolida cuando tiene una sociedad, por lo menos de espíritu científico, una revista y un curso. Los historiadores de la ciencia todavía no han puesto los museos en el marco de estos esquemas, pero ya están estudiando las colecciones, los viejos gabinetes de historia natural, donde entran los gabinetes arqueológicos, pero esto está en marcha desde no hace muchos años. Aparece allí, aunque no pudimos ver la foto, el doctor Alejandro Gallinal, que fue médico, pero que en realidad él tuvo que dejar la medicina para hacerse cargo de la fortuna familiar que había heredado su esposa. Pero Gallinal tenía toda la formación de médico y esto quiere decir que también tenía una formación en historia natural.
todos los médicos tenían, es decir, la biología nuestra es historia natural del siglo XIX y de principios del siglo XX, que es la disciplina general más como aspectos arqueológicos. Entonces, bueno, allí hay una pequeña entrada y una... porque desconozco su dedicación a la arqueología, con sus posibilidades, con las estancias que tenían en la familia, pusieron a disposición o ayudaron. Pero ahí hay un aspecto también interesante. Y por último, comentar que fue una reunión emocionante y preciosa, porque los que hacemos historia somos muy historiadores, tratamos de ser muy rigurosos y muy de las fuentes, y a veces dejamos de lado esa vivencialidad que comentó la señora Marta y comentó la hija de la arquitecta, y que eso nos enriquece mucho y nos motiva y nos hace mucho bien para adentrarnos en estas historias que recién vamos conociendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, la historia de la ciencia en lo personal me parece una disciplina súper rica, porque obviamente tiene que ver con absolutamente todo lo que hacemos, tiene su razón de ser en ese desarrollo histórico. Entonces también creo que comprender el desarrollo histórico, por lo cual la disciplina a la cual uno le dedica su vida, es fundamental para también entender el propio contexto en el cual uno la aplica, ¿no? Y sobre todo para poder reflexionar sobre los errores que está cometiendo muchas veces, porque bueno, porque a veces la propia historia también te va a nivel científico, ¿no? Cambian los paradigmas, cambian los marcos teóricos, cambian los métodos, cambian una cantidad de cosas, y bueno, también justamente te prepara un poco para saber que en realidad podemos estar haciendo las cosas debidamente en nuestro momento, pero no pero capaz que no la estamos haciendo tan bien si la miramos dentro de un tiempo, ¿no? Contrariamente, está bueno mirar lo que se hizo en el pasado con esa mirada, ¿no? No con las ganas de cuestionar o de criticar, sino de rescatar el aporte que nos enriquece hoy. Un poco eso nada más. Y voy a compartir un segundo la imagen de Gallinal, que la tengo acá, para que la vean. Justo está un poquito mal. ¿La ven todos allí o no? Sí, ¿Se ve la imagen? Sí, se ve, se ve. Se ve. Ahí está, Sí. Gallinal a caballo. A ver, Gallinal a caballo, y acá están haciendo unas excavaciones en Palleros, que es en Cerro Largo, era parte de su estancia. Y bueno, y es un montículo, es una estructura monticular, lo que se llama un cerrito aparentemente. Estoy de acuerdo con lo que dices de la Sociedad Amigos de la Arqueología tuvo en el desarrollo de la arqueología nacional una importancia muy destacada. Eso no quiere decir que, como toda sociedad de principio de siglo, fuera varonil, representada por lo que eran en ese momento la clase más adinerada, eran todos doctores, inclusive había políticos, era otra cabeza, pero no quita el valor que tuvo y el aporte que le han hecho hoy. A ver, los libros Sociedad Amigos de la Arqueología, yo hasta el día de hoy los sigo mirando y admirando porque son maravillosos. Allí hago un pequeño agregado, que uno de los líderes de la Sociedad de Amigos de la Arqueología fue el arquitecto Juan Yuria, Sí. que era profesor de Historia de la Arquitectura en la facultad, en el edificio viejo de la Ciudad Vieja, allí,
empezó a ejercer el profesorado, y que venía de ser un arquitecto de función pública importantísimo, porque creada la Dirección Nacional de Arquitectura en 1911, en el mismo momento que se crea la Organización Estatal Laica de la Administración Hospitalaria Pública, la Asistencia Pública Nacional, Juan Lluria se dedica al capítulo Arquitectura Hospitalaria. Es decir, que él se relaciona también con el mundo de la medicina, con el mundo de la salud, con el mundo de la asistencia médica. Muchos hospitales, el San Bois, por ejemplo, lo construyó, no lo diseñó, pero lo construyó el Ministerio de Obra Pública, en aquel momento se llamaba Ministerio de Obra Pública. Es decir, que ahí también hay una relación con la arquitecta, porque allí hay un grupo humano que evidentemente era demasiado varonil. Nos gustaría que hubiera habido un poco más de mujeres, pero bueno, es el proceso histórico de los profesionales en el Uruguay. Y las médicas, al igual que Alejandro Gallinal, las primeras médicas tenían una formación en historia natural, pero de alguna manera ninguna cayó o ninguna se relacionó con el mundo de la arqueología, que sepamos. Pero, por ejemplo, ahí está una arquitecta que sí, que llegó tal vez ayudada o estimulada por Juan Lluria, que llegó a ese campo de la arqueología. O por la familia, evidentemente, también. Pero bueno, hay muchas puntas de madeja para estudiar esta historia de la ciencia, que es muy lindo, que tiene mucha feminidad en la arqueología. Desde el comienzo, casi desde el vamos, esas fotos de los grupos de mujeres son preciosas. Hay mucho elemento para estudiar allí. No sé, Silvana, si hay alguna consulta o algo por el chat o algo, o alguien que quiera hacer algún comentario. No, por el chat no ha surgido ninguna consulta. Karina. ¿Puede ser? ¿Un comentario? Sí, adelante. No, dos cosas. Bueno, evidentemente, por un lado, felicitar esta investigación, que a mí me sorprende minuto a minuto y por supuesto me enseña. Pero el comentario me gustaría relacionarlo con lo que acaba de decir Gil con respecto a la presencia de las mujeres y la foto. Cuando vi la foto y me di cuenta que eran estudiantes de magisterio, y que evidentemente la relación había sido a través de Pancho Olivera. Claro, las mujeres estas que estuvieron en esta actividad arqueológica tuvieron la ocasión, alguien les acercó la oportunidad. Eso me hace pensar muchas veces que cuántas mujeres se han perdido esa oportunidad por no estar en los lugares adecuados a los cuales no podían acceder, ¿no? A mí esa foto me encanta también, me gusta todo, me gusta cómo están vestidas, me gusta, acá en Colonia hay un dibujo también en el Museo Rebufo, también de esa época, y que resalta la presencia de las mujeres. Uno la mira y fueron todas mujeres, bueno, pero quiere decir que las que tenían oportunidad se acercaban a investigar, a la ciencia,
a los temas de su pasado. Bueno, no era solo eso. Felicitarte a vos, Karina, por la exposición, y a Marta por tanta calidez en los recuerdos. Lo que acabas de decir, Bubi, me parece muy importante, ¿no? En el sentido, y acá me pongo uno, ¿no? Ya como más grande o como profesional, ¿no? Qué importante es que justamente que desde el lugar que cada uno le corresponde, poder ofrecer, ¿no? Esas posibilidades, no de la arqueología, sino estoy pensando en un amplio espectro de cosas, ¿no? Pero sí, acabas de hacer una reflexión que me parece muy importante, muy rica, ¿no? Lo importante que es tener lugares que te ofrezcan desarrollarte en lo que te gusta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? Hola, ¿puedo? Preciosa la presentación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, quería felicitarlas porque preciosa la presentación, nos encantó. Y quería comentar un poco acerca de lo que decía Bubi, y lo que decían antes de también resaltar el trabajo de Bel en relación a la revista El Grillo y a la difusión de la arqueología que hizo Bel. Bueno, todo el trabajo que hizo en la revista, acercando la arqueología a las escuelas y a las maestras, los dibujos de Bel. Bueno, me parece que más allá de esta charla, Bel merece una charla aparte, ¿no? Todo el trabajo que desarrolló Bel en eso, en acercar también la arqueología desde las escuelas, desde la revista de difusión, y me parece que estaría bueno, capaz que una muestra específica para resaltar ese trabajo. Bueno, quiero recordarles a todos que tienen que venir a ver la exposición. Así que ya vayan agendándose ahora que ya se puede salir, porque justamente esto que dice Eugenia, y bueno, muchas cosas más, imagínense que esto fue una pequeña presentación, ¿no? Hay mucho material, sí, yo creo que se trató de, obviamente es imposible hacer una cosa demasiado amplia, pero sí, comparto contigo, Eugenia, que hay una cantidad de aspectos en la difusión, ¿no? Que es muy importante rescatar, ¿no? Y bueno. ¿Alguien más que quiera participar? Jorge, el micrófono. Jorge. Ah, Jorge, ay. No se te escuchó nada, Jorge. Empezá de vuelta. Una felicitación al respecto de este trabajo que ha sido parte del cimiento de la disciplina actual. Que muchas veces los investigadores se olvidan de que el aporte de la sociedad, que el aporte de la mujer han dado lugar a lo que tenemos realmente.
Se te escuchó medio mal, Jorge, pero más o menos comprendimos ahí lo que dijiste. La idea ha sido básicamente cimentar algo que ha pasado invisibilizado en todo el contexto arqueológico, en la disciplina científica, y que mucha gente se olvida de que esto fue el garaje fundamental para las etapas posteriores y la concreción académica. O sea que felicitaciones de nuevo, y bueno, continúen adelante. Gracias, Jorge. Osvaldo, ¿tú estás sin micrófono? ¿Querés hablar o es que estás sin micrófono de casualidad? No, simplemente quería llegar a Jorge que habilitar el del, que no lo podíamos escuchar y realmente lo escuchamos con dificultad. No, simplemente acotar que toda esta tarea que ustedes emprendieron está trayendo memorias, está trayendo anécdotas, está trayendo momentos vividos a quienes desde tiempo bastante lejano al actual vivimos situaciones en cuanto a la arqueología y a todo lo relativo a esta temática, ¿no? Muy importante y bueno, quedan cosas para seguir recordando a través de la próxima charla y es muy oportuno todo esto porque nos reencontramos a través del Zoom en este momento con muchas caras que vivimos cosas en la década del 70 y posteriores importantes en esta temática. Así que seguiremos disfrutándonos. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, si logramos ese reencuentro, creo que también es algo muy importante en este tipo de actividades, ¿no? Así que, ¿alguien más que quiera decir algo? Bueno, simplemente recordarles que no va a ser el miércoles, sino que va a ser los 2 próximos jueves, a la misma hora, a las 18 horas, por Eugenia Villarmarzo, por Elena Sacone y por Jimena Blasco. Ellas van a estar hablando de las próximas homenajeadas integrantes del CEA, la próxima charla, y la última de las primeras egresadas. Así que esta historia, como decía Osvaldo, no termina, vamos a seguir reencontrándonos. Y bueno, y a medida que avanzamos en el tiempo, obviamente, más conexiones entre diferentes lugares, diferentes personas, pero creo que todo ha llevado a la consolidación que hoy tiene nuestra disciplina, ¿verdad? Con nuestras luces y sombras, como todos conocemos, pero creo que se ha consolidado una disciplina que, bueno, que obviamente para mí es muy importante. Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, y si no, bueno, nos reuniríamos la semana que viene, si les parece. Estoy leyendo, acá justo abrí el chat, bueno, mucha gente agradeciendo, realmente nosotros somos quienes agradecemos, tanto los funcionarios del museo, como Marta, como los diferentes investigadores, lo que hemos aportado a la investigación. Como les decía, ¿no? Es una investigación, la exposición surge de una investigación de muchas instituciones y de muchas personas, y con aportes de muchos también, a todo nivel, a nivel fotográfico, a nivel documental. Entonces, bueno, creo que eso, si lo logramos y agradó, es una de las funciones que los museos tenemos por objetivo cumplir. Así que bueno, más que satisfechos y nos vemos el jueves en este mismo canal. Chao. Gracias a todos.